Muchas gracias. Seguimos aquí conversando en La Silla Rota con Marcelo Ebrard, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, candidato a diputado federal por Movimiento Ciudadano. Comentábamos, Marcelo, que decides dejar el PRD. ¿Cuál es tu diagnóstico en ese momento para tomar esa decisión? Nos explicas que ahí sientes un veto político en el PRD, inducido, nos planteas, por Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la ciudad. Al decir del propio Carlos Navarrete. A decir del propio Carlos Navarrete. ¿Y a eso se reduce tu decisión o hay una evaluación más de fondo sobre lo que pasa? Hago una valoración del conjunto, decir, a ver, el PRD escoge, a partir del inicio de este gobierno, de Enrique Peña Nieto, escoge seguir una línea equivocada, esencialmente equívoca, del planteamiento estratégico. O sea, te vas a una especie de coasociación del Pacto por México y otras decisiones derivadas, con un gobierno que esencialmente su programa te es antagónico. O sea, tú deberías de plantearte como la oposición posible. Bueno, no lo haces, te vas al pacto. Participó el PRD como el PAN te vas a ese en el Pacto por México. Con lo cual le das un gran aval político al gobierno actual. Ahora, de los 95 puntos que planteas, ¿cuáles se llevaron a cabo? Pues los que quería el gobierno federal, esencialmente. Y nunca quedó claro cuáles de esos 95 puntos eran inspirados o planteados por el PRD o por el PAN y cuáles por el gobierno. Más bien pareció como una sumatoria, sí. Como si fueras parte de una coalición. Ahora, digo que está equivocado porque el programa de gobierno actual es un fracaso. Si la gran apuesta de Peña Nieto es la reforma energética, tienes ahora una caída del precio del petróleo mundial, que por cierto va a continuar. Entonces, la idea que él tiene, o su equipo ha diseñado para que el país tenga un crecimiento muy alto, no va a funcionar. Hazte cuenta que le pasó lo que a López Portillo, pero en el año 2, porque su apuesta estratégica era el petróleo y la energía. Y en ese sentido tú dices que la alianza con el PRD puede ser sin bases para ambas partes. La alianza con el PRD, muy cara para el PRD porque no puede encabezar la oposición. Pero el PRD se sube a esta alianza, a este pacto, por convicción ideológica, por un cálculo estratégico o por un interés creado por de sus dirigentes. Yo creo que es un cálculo estratégico equivocado. Y porque tú no vas a poder encabezar la oposición. Es decir, el PRD ahorita no cae más por la inconformidad que hay a nivel nacional. Pocas veces habíamos visto una inconformidad tan grande en el país frente a un presidente. Más allá de la posición política que tengas, lo que habrá que convenir es que hay una inconformidad enorme en el país. Con un programa de gobierno fracasado muy temprano, de manera muy temprana, sin que veamos que se nos esté ofreciendo un plan B, porque parece que no tiene el margen para hacerlo. Entonces, en ese escenario que te estoy comentando, el PRD estaba casi por definición destinado a encabezar una alternativa opositora. Entonces, que podría haber sido el polo opositor. Sí, el PRD como principal fuerza de la izquierda. Ahora ya decidió no hacerlo. Entonces, ahora se complica para el conjunto de las fuerzas de izquierda, porque vas a ir a una reorganización donde está el surgimiento de Morena, por una parte, que es relevante, es importante, y por otro lado una redistribución de posiciones con pesos relativos más o menos equivalentes. Entonces va a ser muy complejo, después de la elección, si esto se confirma, poder crear un polo opositor eficaz en el corto plazo. ¿Qué pasa hacia adentro del PRD? Recuerdo la argumentación del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas cuando abandona el PRD, sé que se está quedando con una franquicia, un grupo, digamos, una facción muy concreta, los famosos chuchos que han tenido ya 3 presidencias sucesivas en el control del PRD. ¿Cuál es la caracterización tuya de ese grupo? Es decir, de Jesús Ortega primero, después de Jesús Zambrano y ahora de Carlos Navarrete. Bueno, yo creo que ellos han decidido, digamos, perpetuarse como el grupo dominante. Eso ha llevado a una exclusión de muchas fuerzas. Cada vez que hay una exclusión, la más relevante, por ejemplo, de ingeniero Cárdenas, claro, también la trataron de minimizar. O sea, cada vez que, en vez de plantearse, bueno, ¿qué está pasando con un partido que se está cerrando y que además tiene una línea estratégica equivocada? Lo que han venido planteando es cómo le hacemos para permanecer, no importa qué costo tengamos. O sea, no importa si el PRD acaba siendo un partido de 8%, pareciera esa su decisión. Entonces, hacia allá va el PRD. Simplemente, si tú te pones a ver, pues todos los grandes personajes que dieron lugar a que el PRD se formara, pues casi todos ya están fuera. Entonces, no solo eso, sino que el PRD no representa a una parte muy importante de la inconformidad del país. Vamos a ver ahora en la próxima elección
¿cómo se va a representar esa inconformidad? Porque no es compatible con que el PRI tenga la mayoría. O sea, vas a tener una representación aparentemente en la Cámara de Diputados y otra en la calle y en los sentimientos de la Da la gente. impresión de que no solamente el PRD está desdibujado como un representante de la izquierda, sino cualquier agrupación que tú me menciones. La izquierda durante décadas convocó, digamos, A unirse. a artistas, a intelectuales, había personajes de diversas naturalezas. Estoy pensando, por ejemplo, en José Waldemar, ¿no? Y en otros académicos importantes. Ahora me da la impresión de que ese perfil de personalidades simplemente se desvaneció de la izquierda. Me costaría mucho trabajo encontrar un académico, a un artista distinguido que, como ocurre en otros países, siempre militaban en la izquierda. ¿Qué le pasó a la izquierda en México? Bueno, yo creo que ha habido muchos fenómenos de desgaste, el que decíamos ahorita en el PRD, de cierre, y probablemente eso ha hecho que muchas comunidades se alejen, no solo intelectuales o pensadores, sino otras comunidades. Pero eso no quiere decir que no tengas una izquierda muy Tampoco amplia. ves líderes obreros, por ejemplo, líderes campesinos importantes dentro de la Movimientos izquierda. sociales pocos. Así es. Entonces, pero eso no significa que no tengas una izquierda existente que no bien representada, que es otro tema. Pero la izquierda existente, ¿qué sería? El sentimiento y la reflexión o la conclusión de que el actual modelo por el que se quiere llevar al país ya se agotó y que necesitamos otra cosa. Sí. Ahora, eso habrá que organizarlo a partir del proceso electoral y las condiciones objetivas que tenemos. Fíjate que a mí me llamaría la atención, por ejemplo, si ese pensamiento de izquierda se refleja, por ejemplo, en los jóvenes. En los jóvenes de mi generación, el pensamiento era que no había más opción electoral que la izquierda. Era impensable. Era más votar, ideológico, ¿no? Era En nuestra impensable generación. votar por el PRI. Pero ahora hay sectores juveniles muy importantemente representados en el PAN. Yo diría que los jóvenes que no conocieron al viejo PRI, si es que esto ya no existe, que no conocieron al viejo PRI, pueden ver al PRI como una opción real para muchos de ellos, ¿no? Y que el PRD no les acaba de convencer, ni siquiera a los otros El PRD agrupaciones de envejeció izquierda. mucho, incluso en términos de intención de voto. Yo lo que te diría es que hay una franja de jóvenes muy relevante que no se siente representada con el actual esquema de partidos. Sí. Tendríamos que estarnos planteando eso. Tal vez jóvenes y mayores, pues, pero No solo ciertamente los jóvenes. Pero ¿no? con los jóvenes es más agudo, ¿no? Sí. O sea, no sienten una forma de participar que les parezca atractiva. Incluso a lo mejor la mayor parte de los jóvenes simplemente no van a participar. Yo Puede diría ser que el una temor. gran mayoría probablemente no lo haga. Como el resto tal vez de la sociedad, que no se siente representada por sus representantes, entre otros los partidos políticos. Entonces tendremos que ver el surgimiento, pues, seguramente o muy probablemente, de nuevas formas de participación, como está ocurriendo en España, como está ocurriendo en otros países de América Latina, aunque nuestro sistema de partido está hiper protegido por la ley. Aquí, Ojalá podamos ir en el último bloque sobre esto de hacia dónde va la política en México, tal vez, o la actividad, la representación social. sí. Muchas gracias. Seguimos aquí con ustedes en La Silla Rota.